Buenas tardes, estamos en su espacio Economía al Día. Cándida sigue en Pensilvania, así que hablaremos con ella hoy desde el Zoom. Cándida, esta semana ha sido realmente de mucho impacto en el tema económico debido a que en la semanal del presidente de la República el pasado lunes pues fue presentado ya el famoso proyecto de modernización del sistema tributario o la famosa reforma que estábamos esperando desde hace años y que ya fue presentada por el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente. Es una presentación de una propuesta que ha sorprendido a mucha gente porque hay muchos temas en los que la gente, en la que la mayoría se ha sentido un poco impresionada porque no lo esperaba. Y hay otros temas que ya eran de conocimiento, ¿no? O que la gente ya lo estaba esperando. Está el hecho de que, a pesar de que se amplió la base del ITEVIS, que ya no será ITEVIS, ahora se llamará IVA, aunque es lo mismo, se esperaba que aunque fuera ampliada la base, pues se bajara un poco la tasa. Pero se mantiene la tasa de un 18%. Y se amplió la base, que prácticamente quedaron muy pocos artículos exentos y servicios, ¿no? Los servicios de salud, de educación y algunos alimentos básicos, ¿no? Que según el ministro de Hacienda componen la famosa bandera dominicana, pero en la bandera se dejó fuera las habichuelas. Así que no sé qué tú opinas con relación a este tema. Bueno, muy buenas tardes. Carmen, déjame decirte que ese proyecto de reforma que el gobierno presenta como ley de modernización fiscal, en el caso del ITEVI, no solamente es que se deja una tasa de 18%, sino que los productos que tenían una tasa de 16 suben a 18, como el café, el chocolate, la mantequilla, no me recuerdo cuáles otros más. O sea que hay una gran cantidad de productos, el azúcar, que no estaban grabados con una tasa de 18 y ahora pasan a 18%. Entonces, eso significa que tendremos una carga más en el bolsillo con los productos de la canasta básica, pero no solamente con eso, sino que las personas que ganan salario, las personas, está descansando en las personas físicas la reforma fiscal. El tema es que las personas que ganan más de 52,000 pesos mensual van a tener que presentar declaración jurada de ingresos, van a tener que tributar sobre la tasa de 27%, que hoy Sí, tributan un 25%. Eso es un aumento, es un gasto de bolsillo. exacto. Vamos a tener las personas que tenemos casa, que por ejemplo, como yo y como tú, que compramos viviendas con un precio más bajito. Por ejemplo, cuando yo compré mi casa, lo que costaba era 465,000 pesos en el año nada. Exacto. ¿Cuántos años han pasado de eso? Como 40 años. Entonces, en ese tiempo, tú le has hecho modificaciones a tu casa y yo también. Ujú. ¿Qué va a pasar? La DGI, junto a esta entidad que tiene que ver con el sector inmobiliario, de titulaciones, la Dirección de Registro, de Catastro, van a implementar un proyecto, que hace mucho tiempo estaba ese proyecto piloto, pero le van a dar calor a eso, para hacer una revalorización de los inmuebles. O Así sea, que es. si tu casa, que tú no estabas pagando IPI porque te costó barato y tú la has ido modificando a medida de que tú has ido haciendo sacrificio para eso, hoy tu casa, si está valorada, si la administración la valora en más de 5 millones de pesos, tú vas a tener que pagar el 1% de la diferencia, porque mucha gente dice, van a tener que pagar el IPI después de 5 millones. Sí, pero eso es el 1% de la diferencia Sí, que se pero paga. como que, Entonces, pero como quiera, es un gasto de bolsillo para la gente. y para la Ahora clase mismo, media. que desde siempre la reforma descansa en clase media. Eso, no, eso es un cuento camino cuando ellos dicen que van a atacar los ricos y que van a ayudar a los pobres. Eso no es verdad. Bueno, Las reformas siempre descansan sobre el consumo, sobre todo en países como los nuestros, que es más fácil cobrarle al que está ahí, descansando.
que cobrarle a aquel que es el que pone los árdenes, ¿no? Sí. Entonces, es más fácil cobrarle descansar sobre el consumo. La pregunta que yo vi que no le hizo ninguno de los periodistas, ni al presidente de la República, ni al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, fue cuál era la proporción que tenía este proyecto en lo que es impuestos directos e impuestos indirectos. Cándida, vamos a hacerle esa pregunta a nuestro invitado. Bueno, no creo que... Aunque él no es miembro del gobierno, pero como es un experto que tiene un currículum tan grande en esta materia, pues... No sé si él llegue hasta ahí, porque sí, tú sabes que nuestro invitado es muy monetarista, pero vamos a ver si él se la sabe. Si él se la sabe, sería un gran aporte. Sí, porque yo no he hecho el ejercicio, yo he visto el proyecto, pero como yo todavía estoy fuera, no me he dedicado a eso. Yo me voy a dedicar a ver cuál es esa proporción, porque entonces no es verdad que no va a atacar a la clase media. Ok, pues vamos a hacer una pausa, Cándida. Sí. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente el 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Seguimos en Economía al Día. Tenemos con nosotros al economista Luis Manuel Piantini, quien tiene un currículo amplísimo en todo lo que tiene que ver con la política monetaria. Es economista en general, pero aunque se ha manejado más bien en el área monetaria como vicegobernador del Banco Central, también fue nuestro representante ante la OMC y otros organismos internacionales. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Piantini? Buenas tardes. ¿Cómo tú estás, Carmen? Un placer estar contigo. Y Cándida se me ha perdido. No, Cándida está aquí con nosotros. Aquí estoy. Pues me está oyendo. Sí, no, claro, y está viendo. Pero mira, tiene frío ya. Claro. ¿Cómo tú estás, Cándida?
Yo pensé que tú estabas aquí porque tú tiraste una serie de cosas ahí adelante. Y digo, bueno, pero esta se está orejeando, ¿eh? Yo me orejé bastante bien, sí. Bastante bien. Incluso en la última parte que puse de que el ITEVIS iba a ser ampliado, dejando unos pocos bienes y que la tasa iba a bajar a entre 16 y 17. Lo que pasa es que ese es el escenario último. Usted sabe que los gobiernos están siempre como los haitianos. Te venden una mercancía en 10 pesos para terminar en 5. Sí. Porque yo tengo un problema. Ella dice que ella cree que el hecho de que dejaran la tasa en 18 es un balón que tiró el gobierno para negociar. Pero ¿cómo ve usted todas estas medidas que anunció el ministro de Hacienda el lunes en la semanal? Primero, yo no veo cuál es la modernización. No la veo, no explico. O sea, ¿qué se le llama modernización? Puede ser que sea en la parte de la administración tributaria, que fue algo que sacó Cándida recientemente en sus escritos interesantes que tiene, que se habló sobre un nuevo sistema que se va a aplicar para mejorar el proceso de captación por lo elevado de la evasión, ¿no? Claro. Que ese es uno de los puntos críticos que se le está diciendo. Ahí puede ser que tú digas, bueno, hay una modernización de la administración tributaria, pero no hay una modernización de la tributación. Eso no es verdad. Porque eso es subir, bajar y bajar menos. Esto fue subir y subir. Bajar sí. Bajamos secciones. Bajar sí, pero para afectar a la clase media. Sí, claro. Porque cuando bajas el IPI de 9 a 5, a una persona que no estaba, una familia que no estaba pagando, porque 9, ¿qué 9? 9 no vale ni un apartamento de una habitación por donde yo vivo. Bueno, exacto. O sea que 9 millones lo están poniendo como si fuera de clase media o de clase alta, y no es verdad. No. 9 millones, clase media, media baja, ¿me entiendes? Exacto. Ahora, de 9 a 5, tú lo estás poniendo a pagar a una persona que no pagaba antes, va a pagar ahora 40,000 pesos al año, sí, para el nivel de salario que hay en este país. Eso es cruel, eso es una expropiación prácticamente de la vivienda de una persona, ¿me entiendes? Bueno, pero el otro elemento es que ¿cuál fue el propósito? Bajar el déficit público y bajar la deuda. ¿Pero a dónde? Si todo va a ser para aumento del gasto. Inclusive en la unificación de los ministerios, lo que se habla es que se va a aumentar el gasto por aquí de lo que se va a ahorrar por acá. Entonces, ¿a dónde se está haciendo ahorro para reducir el déficit o para eliminar endeudamiento y no coger más deuda? Pues lo que se va a quedar es el mismo nivel de déficit y se va a seguir endeudando el país para justificar otra reforma dentro de 2 años o 3 años. ¿Usted cree que es un parche entonces? Eso no resuelve, es el problema del endeudamiento público en este país, ni de los pagos de los altos intereses que tanto hablan, ¿no? Porque tú viste para dónde va el dinero. Ellos mismos dicen, bueno, se va a generar 1.5, 1.7, todo va repartido para tanto. Por ahí no hay para ahorro. ¿Qué es lo que significaría reducir inclusive, aquí se están endeudando para pagar gasto corriente, que eso es una barbaridad. Ahora, ¿sabes? Solamente en gasto corriente de personal, aquí en 4 años, ha aumentado en 134,000 millones de pesos, aumentando 100,000 empleos. Por eso es que tú dices que, bueno, el desempleo bajó, naturalmente, porque el Estado que lo está asumiendo. Entonces, tú estás creando, con todas estas medidas que vas a tomar y el gasto a donde lo vas a dirigir, un welfare, como hacían los puertorriqueños, que ellos vivían debajo del puente y cuando lo sacaban y lo metían en una vivienda, para no seguirle pagando welfare, volvían y se metían debajo del puente, porque eso es. Cuando tú vas y oyes lo que están diciendo
los ingenieros, ahora con el problema de los haitianos, ¿no? Que ese es otro problema grande a que nos estamos enfrentando. Claro. Porque hemos querido tomar una decisión drástica sin prever su consecuencia. Es igual que el arroz. Liberamos el arroz. Dentro de 20 años no, en 20 años nosotros el arroz lo vamos a aumentar la productividad, que le vamos a dar incentivos. Nada. En crear una comisión que cuando la crearon yo dije que eso era un disparate, igual que la que creaba Balaguer, que no iban a hacer nada, porque no podían hacer nada. Pero por alguna parte hay que comenzar, no me imagino, ¿no? ¿A dónde? Porque, por ejemplo... Mira los incentivos. Hola. Pero primero, primero, tú has aumentado 100,000 empleados, que tú no sabes para qué son. 100,000 empleados. Elementos políticos para ganar elecciones, claro. Posiblemente, ¿verdad? Porque son políticos, ok. Bueno, si tú ves los salarios los patrimonios de los senadores, te levantas para arriba y dices cómo es posible, estos son los padres de la patria. 300 y pico de millones, 3,000 millones de patrimonio, el que menos tiene $1 millón. Bueno, esos son los políticos pobres, los que atacan a los ricos. Porque dicen que esto es una reforma que está afectando a los ricos para beneficiar a los pobres. Pero ¿cuáles son los ricos que está afectando? Las empresas que se quieren atraer aquí de los 4.500 millones de dólares en inversión extranjera que viven hablando. Pero esos son los ricos, porque a eso es el que tú le quitaste los incentivos, que es más, te voy a decir, esa otra falsa verdad. Porque a la empresa que tú le diste hoy el incentivo, ya tú no se lo puedes quitar dentro de hasta 15 años y tú no te vas a ahorrar nada durante esos 15 años. Tú te estás diciendo que desde hoy tú te vas a ahorrar tanto. ¿Cómo tú te lo vas a ahorrar? Si no hay una empresa aquí que se instale porque le quitaron los incentivos, ¿qué tú te vas a ahorrar? Tú vas a dejar de invertir, tú vas a dejar de emplear, tú vas a dejar de hacer muchísimo. ¿Por qué? Porque hay otros mercados que te están ofreciendo y las empresas no son ninguna idiotas para venir aquí. No, como le dijo el director de Azonadores. Sí, Puerto Plata fue una inversión madura, pero en el año 2000 se desplomó cuando le quitaron los incentivos y no ha vuelto a crecer más. Entonces usted no está de acuerdo con la eliminación de los incentivos al turismo, al cine, No, no es que yo no esté de acuerdo. A la zona franca. No. Porque ¿a quién tú se lo eliminas? Al que se le venció, pero aquí tenemos la mala costumbre de que se vence y se renueva otra vez. Exacto. Entonces siempre es una eternidad. Pero los Estados Unidos están dando incentivos, los europeos están dando incentivos para atraer inversiones. Los europeos dan subsidios, los americanos dan subsidios. Entonces nosotros, porque diga el Banco Mundial y el Fondo Monetario que no van y se lo dicen a los americanos ni a los europeos, entonces aquí sí, a los chiquitos sí, que quiten los pocos instrumentos que tienen para atraer inversiones. Porque además tú te tienes que comparar con otros mercados similares en el área del Caribe. Costa Rica ya está ya con una potencia turística. Claro. México tiene muchísimos incentivos que no acaban de quitar. Y Colombia está subiendo. Bueno, entonces, tú te vas a quitar, ¿por qué? Porque fíjate, tú quitaste el incentivo este año, pero no se instaló ninguna empresa. ¿Qué incentivo tú diste? ¿Qué dinero tú ganaste? Nada, dejaste de ganar porque nadie se vino a instalar. O sea, no es de que le voy a quitar a los ricos porque son los ricos. ¿A qué ricos? Son empresas. No es empresa de ricos, son empresas. En los Estados Unidos una empresa tiene 2 millones de accionistas. No es una empresa de ricos. Aquí es que dicen que las empresas son de ricos. Las empresas de ricos son a las que no atacan. A los monopolios y oligopolios que hay en todos los sectores en esta economía, que por eso los precios están administrados. A eso sí. Pero eso se conoce muy bien y ellos lo conocen muy bien. Y con relación a lo del ITEVI, la ampliación de la base sin haber subido, porque hay algunos alimentos que lo sacaron de las exenciones, ¿no?
que yo veo que realmente son importantes para la dieta dominicana, como las habichuelas, por ejemplo. Sí, que no la pusieron. No, que no la Parece pusieron. que sacaron del plato de la bandera nacional las habichuelas, ya es otra bandera, porque como están cambiando también los escudos y esas cosas, uno no sabe si cambiaron la bandera, la bandera nacional en la comida. Pero bueno, nada. Sí, yo estoy de acuerdo que hay una serie de artículos que debieron haberlo dejado sin aplicarle el ITEVI, que son artículos de, vamos a decir, de la seguridad alimentaria del país, porque es la que con la que come todos los días prácticamente, ¿no? Ahora tú me dices, bueno, pero los hoteles comen de eso también. Eso no solamente para los pobres, a los pobres se lo dan en los comedores económicos, en algunos mercados, pero todo el mundo está comiendo de eso, o sea que ahora eso estaba pagando un 16%, ¿no? Y se lo subieron un 18%. A un 18%, sí. O sea que tú le has subido 2 puntos. 2 puntos. O sea, 2 puntos. 2 puntos, que como viene siendo un 15% más o menos. Sí, eso indiscutiblemente que te va a afectar. Pero a la vez ellos tienen 1.5 millones de familias, que viene siendo, si tú lo pones, familia de 4 o 6 millones de personas, la mitad de la población dominicana dándole subsidio en este país. Pero son o sea, 1,000 y pico de pesos al mes no da para nada tampoco. Entonces tú Eso no dices... eso no da ni para un desayuno. Entonces tú dices, el gobierno dice, bueno, pues entonces, como nosotros estamos dando tanto subsidio, vamos a eliminar todos esos haitianos, que seguramente toda esa gente que le estamos dando un subsidio se van a ir a trabajar. No se van a ir a trabajar. No se van a ir a trabajar porque eso viven de eso. Como en los Estados Unidos, cuando pusieron los subsidios durante el COVID, después algunos estados tuvieron que quitarlo porque la gente no quería ir a trabajar. Simple y llanamente, porque viven de eso. Eso es así. Eso es la práctica. Así es la vida. ¿Tú entiendes? Eso es lo que nos ha enseñado mucho de los comportamientos de las economías, no solamente aquí, sino en otros países. Entonces, tú no puedes pretender que este país se convierta en un país de welfare sin producción, porque tú te estás desalentando la producción. Primero, construcción y sector turismo. Sector zona franca. Porque bueno, fueron a las operadoras. No fueron. Prácticamente es el alquiler. Fueron a las operadoras. Sí. Pero aquí no hay un parque donde se puedan instalar. Los otros días había problemas porque había empresas que estaban en lista para instalarse y no habían parques. O sea que tú ahora le estás poniendo la situación peor para que haya parques, inversiones en parques. Bueno, entonces tú me estás afectando los sectores más dinámicos. ¿Por qué me lo estás afectando? Primero... Son los que están generando también. Lo que están generando también. Sí. Pero me lo está afectando no a través solamente de una reforma, que tú no sabes al final cómo va a parar, porque eso va al Congreso y nadie sabe si... Ellos tienen bastante saliva como para ir a defenderse en el Congreso. Sí, bueno, aquí hablaban de que Balaguer arrollaba en el Congreso porque tenía todo. Pero es que cada partido cuando se sube, que lo tiene todo, actúan igual, ¿tú entiendes? Sí. Se comportan de la misma forma, aun cuando hayan criticado muchísimos años. Pero bueno, el sector construcción y el sector turismo ya están siendo afectados. Básicamente el sector construcción y el sector agrícola. Yo tengo gente... Por lo de las deportaciones. Yo tengo gente que Pero en algún momento hay que comenzar a nacionalizar el trabajo. Lo sé. Ajá. Pero hay forma de hacerlo. En México, ¿qué se dio? Visa temporal de trabajo. Aquí, ¿qué se hacía? Aquí se da temporal. Se traían los braceros y se volvían y llevaban. Si hubiera un control efectivo de la situación. En ese momento lo había. En aquel entonces lo había. Sí. Ahora es un relajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú lo que tienes que parar ese relajo para que sea efectiva la medida. Pero recuérdese que antes era un castigo mandar a un militar a la frontera, ahora es un premio. Naturalmente, es un premio, pero eso es lo que tú tienes que quitar. Exacto. A los premiados fusilados,
¿Me entiendes? Desde que tú fusiles a los premiados se quita el premio, ¿me entiendes? Sí. Pero si tú sigues alimentando los premios, nunca lo vas a quitar. Sí, pero recuérdese que eran 2 o 3 haitianos que venían. Bueno, sí, no está bien. Tanto. Pero por eso, porque son premiados, por eso lo dejan entrar. Pero no es un problema, es un problema de que hay un problema en la inmigración. ¿Me entiendes? En la inmigración, claro, en la forma como se ha hecho. Pero tampoco tú puedes crear un escándalo a nivel internacional, porque esto es un escándalo a nivel... Haití se está aprovechando de eso y diciéndonos otra vez que somos... Siempre lo ha hecho. Bueno, y aunque saquemos 2 como quiera, hay un escándalo internacional. Está bien, pero tú lo puedes hacer sin tener, cumpliendo la ley. Tú no que hacer un show de que 10,000 a la semana y que se que se proyecte y que se vea que hay una deportación masiva, que eso incumple contra los derechos humanos, contra medidas y leyes contra los acuerdos internacionales. Contra los acuerdos internacionales, claro. ¿No? Gracias. Entonces, yo creo que Piantini, creo que ese es un ruido innecesario que ha hecho el gobierno. No había necesidad de hacer ese ruido. Tú lo que tienes que aplicar la ley como la venía aplicando. Aplicar la ley y ya. Y ya, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, van allá y te hablan de todo. Pero si los primeros racistas son los haitianos, claro, que fusilaron a los blancos y después entre ellos, entre los mulatos y los negros, se peleó toda la vida y por ese país no ha tenido estabilidad, porque es una lucha interna entre los negros y los mulatos y nos dicen a nosotros que somos blancos, naturalmente, para unificarlo a ellos, porque el blanco es el enemigo, ¿tú entiendes? Y que le violan los derechos cuando allá nadie y no tiene, no puede haber un blanco presidente, y aquí tenemos 80% de mulatos. Exacto. Claro. Entonces, no se lo decimos, tampoco no se lo decimos, no se lo decimos, eso no se lo decimos. ¿Y cómo podríamos nosotros nacionalizar el trabajo? Mientras, si sigue llegando... Es un proceso, mi amor, es un proceso. Primero, el dominicano tiene que cogerle amor otra vez, a volver otra vez a trabajar y de bajo el sol, como lo hacen los haitianos, ¿tú me entiendes? Claro. Es un proceso de tecnificación también en la agricultura, que tú pudiste haberlo hecho y no lo has hecho. Pero de la noche a la mañana tú no puedes voltear totalmente el modo de producción en un país donde los haitianos han sido un factor fundamental. Entonces, tú estás golpeando la producción agrícola y estás golpeando la construcción. No te pongo el sector turístico, porque el sector turístico también ellos están participando cada vez más. Y ya el sector turístico se va a golpear ahora con el asunto de las leyes. No porque las que estén aquí se vayan a ir, sino que tal vez no haya tantas que quieran venir y sean atraídas por otros mercados, porque ese es el asunto. O sea, en términos de los incentivos, eso ha sido muy mal presentado, como que hace una ganancia del país en contra de los ricos. No, señor, usted lo que tenía que eliminar esa empresa ya de los incentivos cuando cumplió los 10 años, usted estuviera recibiendo muchísimo dinero ahora, con todo eso de hoteles que se instalaron hace 14, 15, 20 años. Y usted tal vez no está recibiendo nada porque otra vez le continuó dando los incentivos. 40 años. Bueno, entonces, el culpable son las mismas autoridades que han incumplido con la ley y han vuelto otra vez eso a... Lo que usted está haciendo es que está dañando esos 4.500 millones de dólares que usted dice que van a venir inversiones, porque no van a venir. Si usted le quita esos incentivos de esa forma. Pero lo que dice la ley, Piantini, lo que dice la ley es que los incentivos van a permanecer para las nuevas empresas que vengan. Bueno. Lo que va a pasar es que se le va a eliminar y se van a reducir en algunos que ya han cumplido su cometido. Pero es lo que estoy diciendo, Candy, es lo que te estoy diciendo, que los incentivos que existen ahora para los que se la dieron van a permanecer hasta que se le cumpla. El problema es que esos incentivos, aunque se hayan cumplido hace 10 años, se lo volvieron a dar otra vez. Y por eso es que viven otra vez con esos incentivos, los que debieron habérselo quitado y no haber tenido esos niveles de ¿tú entiendes? Cuando se le vencieron, pero vuelven y se lo dan. ¿Tú entiendes? Entonces ahora cortan por lo peor. Ok, vamos a hacer una pausa ahora y volvemos con otro, analizando todo este proyecto bastante amplio.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEC. El 6, siempre contigo. Seguimos en Economía al Día. Hay un aspecto que me resulta interesante y es la posición de la Asociación de Industria cuando señala que esta es una reforma anti-industria. Pero realmente yo no veo en por qué ellos se expresan de esa manera. ¿Usted también considera que es una reforma anti-industria? Carmen, eso se debe por los incentivos. Bueno, fíjate, hay aspectos de la reforma que te afecta al sector industrial, ¿no? ¿Verdad? En términos de los precios. Ajá. No veo que hubo... Tal vez por lo de los aumentos de salario. No, y el ron. Bueno, el ron sí. Y los refrescos. También. Y después... hay algo también, que bueno, te lo voy a mencionar ahorita. Pero en términos de eso de la industria, me parece que más bien es dado por el efecto que hay en cuanto a los nuevos aumentos de tasas impositivas. Después vi también sobre lo que la señora Bonetti, que escribió un artículo, se quejaba como que iban a quitar los incentivos, pero yo no vi que quitaron los incentivos al sector industrial, según de las cosas que leía, ¿no? Veremos cuando ya se discuta a nivel del Congreso las posiciones de cada sector. Ahí podemos analizar, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo veo es que la reforma realmente, como señalan algunos de los economistas que ya han expuesto su punto de vista, no te estimula el aumento en la productividad, que es uno de los factores más importantes que hay. Y lo que te está desestimulando son las inversiones en los sectores clave, que han hecho que tu economía crezca. Porque si hay sectores que han tenido bajo crecimiento con relación a los otros, en términos de dinamismo, han sido el agrícola y han sido el sector industrial, nacional. Que no acaba de levantar cabeza. O sea, tú hace tiempo que no ves la inauguración de una gran empresa internamente, ¿verdad? No. Todas son a nivel de zona franca, porque no hay estímulo. Y muchos de los sectores internos, domésticos, son monopolizados y oligopolizados, ¿verdad? Y es muy difícil que la pequeña, la mediana empresa pueda acceder a desarrollarse dentro de ese ambiente, donde el gobierno debería de... Que esas son las falsas verdades. Ahora vi al presidente ahí que hizo un discurso sobre un evento que hubo aquí sobre competencia, como que este país ha sido el gran combatiente de aquellos aspectos que afectan la competencia, cuando no lo ha sido. Este país tiene 10 años con una ley que no se aplica. Ahí se están dando los bombos, porque ha habido un caso en 10 años dentro del mismo sector público. Pero todo el mundo sabe aquí que todos los sectores son sectores de precios administrados. ¿Por qué no baja la inflación tanto como baja en otros mercados? Que tú ves que se tumban, que caen los precios internacionales en la materia prima y aquí no se mueve casi. ¿Por qué? Porque hay un margen de rentabilidad que es muy difícil
Eso lo ves tú cuando se aumenta también el precio de la tasa de cambio, que cuando baja, no bajan los precios, se quedan arriba, y ese es un problema que el gobierno no enfrenta. Y ese es el problema de la desigualdad y de la falta de distribución de ingresos en este país. Lo quieren ver de otra forma, no es de otra forma. Y lo quieren ver de una forma de dádiva, no haciendo dádiva, no es dando pan, no es poniendo a trabajar a la gente. Y si tú quitas el estímulo al trabajo, tú lo que estás creando es una sociedad de welfare y acabando con la producción. ¿Con qué tú vas a mantener esa sociedad de welfare cuando tú no tengas producción para mantener? Porque ellos están estimando que esta es una economía madura que va a seguir creciendo. ¿Y en base a qué? Esta economía ha crecido, porque los otros han sido muy malos para crecer. Entonces, muy malos para crecer en el sentido de que no ha habido estabilidad política, no hay estabilidad social, hay mucha delincuencia, ha habido corrupción, ha habido... no hay... y entonces... Bueno, pero salvo lo de la estabilidad, en el país también todo es el mismo panorama. Entonces en Centroamérica y Venezuela, tú ves la cantidad de centroamericanos que hay aquí, la mayoría de las inversiones, tú ves ese edificio tan grande, de un venezolano, o de un mexicano, o de un guatemalteco, o salvadoreño. Ve para que tú veas alrededor de la ciudad lo que han invertido aquí, que toda esa gran explosión. Pero eso no es capital dominicano, eso es capital extranjero que se ha venido aquí porque está muy mal su país, no es porque este sea el gran país que te dé tanta ventaja. Ahora, cuando le quitemos la ventaja, entonces vamos a ver si va a seguir viniendo. Pero en el caso del ron, por ejemplo, van a subir un poco los impuestos, pero también lo van a subir para los importados, en el caso del ron. ¿Del Trump? Del ron, entonces... ron, yo entendí Trump. Es un problema de que ha cambiado un poco, ¿no? El gusto de los dominicanos con relación al alcohol. Y porque si sube el del ron, pero va a subir también lo de los demás. Pero yo vi la diferencia que ellos pusieron ahí. También va a subir la cerveza, ¿eh? Exacto. Yo vi todos los alcoholes. Por ejemplo, el whisky tiene un impuesto menor que el que tiene el ron. Pero eso sería ya una barbaridad. Eso tú lo ves en la publicación que ellos hacen en el periódico, ¿entiendes? Claro. Sí, pero tengo una pregunta para Piantini. Ajá. Y es, tú me lo dices. ¿qué piensa él sobre esos señalamientos que ha hecho el gobierno de que hay una evasión de 47% de ITEVI, ¿verdad? Y hay casi un 63% del impuesto sobre la renta? Esa es la justificación para la reforma. Además de que bajar la deuda, entrar al mercado de capitales con una mejor condición. Pero en términos de evasión, entonces tenemos un 47% por un lado y un casi 63% por el otro, y lo que estamos buscando es 1.7. Explícame eso. Bueno, primero, de que se va a reducir el déficit, ya hablamos, de que no se va a reducir ningún déficit porque todo lo que se está ingresando es para aumentar el gasto. Entonces, ¿con qué déficit se va a reducir? ¿Y con lo de la evasión? Segundo, lo de la evasión es, como tú señalabas algo que no ha salido, que es una mejoría en la administración tributaria, de un nuevo mecanismo que van a implementar. El scoring. Bueno, entonces, si se implementa ese mecanismo, se mejoraría mucho el tipo de captación de evasión, ¿no? Sí. Otro elemento que ellos es la obligación a hacer declaración jurada. También. Eso es algo, ¿no?, que podría, por ese aspecto, pues mejorar la captación. Ahora, ahí están diciendo que es un doble esfuerzo, porque las empresas te mandan eso y además tú vas a tener que hacer una doble declaración, lo que es una barbaridad. Tú haces declaración, por ejemplo, cuando yo entré en el Banco Central, yo comencé a hacer ya mi declaración, ¿verdad? Y ahí también, pues yo ingresaba todos los ingresos que yo tenía, además de lo del Banco Central, del año 1970. Pero eso porque yo tenía otros ingresos. Pero el que tiene un salario, a ese se le descuenta su impuesto y la misma empresa va y lo reporta y tú no tienes que hacer declaración. Pero ahora parece que hay que hacer declaración también, ¿no? ¿Verdad? A partir de los 52,000 pesos mensuales, todo el mundo tiene que declarar. Que es un salario bastante bajo, tomando en cuenta los niveles de precio de este país.
Eso va a permitir un cruce de información. Yo a lo que me refiero es por qué si tú lo que vas a buscar con la reforma, con los impuestos nuevos, un 1.7, 1.5, 1.7 del Producto Interno Bruto, ingresos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a buscar tan poco dinero con la reforma si tú tienes una evasión tan alta? Bájamela más. Eso es la lógica cándida, porque esta gente actúan con poca lógica, porque fíjate, el problema es que el populismo te afecta a sí mismo, porque te quita eficiencia, porque por tú estar proyectando falsas verdades, de que mientras más alto, más justicia social hay, menos carta porque hay mayor evasión. Bueno. Eso está claro, eso. Sí. Fíjate, en los Estados Unidos ahora mismo tú estás allá, los dos candidatos están dándolo todo, pero nadie se preocupa que hay un déficit del 7% del Producto Interno Bruto, y eso va a ser la hecatombe en los Estados Unidos, porque ellos no se dan cuenta ahora, pero ellos están así porque nosotros están peores que ellos, igual que nosotros. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cándida, tú haces tu pregunta ahora cuando volvamos en... Está bien. Ok. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. En Economía al Día. Cándida, cuando nos fuimos a la pausa, tú tenías una pregunta pendiente para el señor Piantini. Sí. Primero debo comenzar. Estamos hablando de impuestos, una reforma que para mí es una reforma impositiva, no es una reforma de modernización, porque aunque tiene aspectos de modernización, es bastante dura para mi bolsillo, ¿no? Yo estoy en un segmento que estoy diciendo que debería el Banco Central eliminar 2 quintiles, o sea, analizar cuando vaya a tocar la inflación, el quintil 1, que son de los indigentes, el quintil 2 de la clase pobre y el 3 de los ricos, porque ya la clase media no va a existir. Imagínate tú, en una reforma como esta, donde yo tengo un salario y no pagaba impuestos, o pagaba un 16 por el café, por el azúcar, y voy a pagarlo a un 18 ahora. Pero además voy a pagar el IPI, además voy a pagar una gran cantidad en los $200 en las compras por internet. Ya no lo voy a tener, esa exención, ya voy a tener que pagar por todo. Entonces mi pregunta a Piantini es la siguiente. ¿Por qué? ¿Qué piensa él de cómo el gobierno debe reformular un poco más este proyecto para bajar ese 47 y ese 62 en el ITEVI y en las rentas, sin darnos tan duro a la clase media? Bajar la evasión. Pero mira, yo creo que el ministro de Hacienda dijo que
el país estaba partido en dos. Casi todos los países están partidos en dos. Claro. Ahora, hasta en 4. así, ahora, como naturalmente tú dices, estábamos casi partidos en 3, pero ahora con toda esta carga contra el sector de clase media, pues vamos a llegar a 2, ¿no? Que es lo de abajo y lo de arriba. Y lo de al medio no van a existir. Bueno, no van a existir. Ahora, ve, ¿cuál es la forma más para tú aumentar ingresos y reducir evasión? Bajando tasas. Mientras más alto tú pones la tasa, más evasión va a haber. Porque más estímulo voy a tener yo para no pagar. Ahora, tú bajas tasa y vas progresivamente creando mecanismos de control. Pero ya hay un estímulo menos para aumentar la evasión, que ya no es con tasas altas. Entonces, tú bajas tasas y amplía la base de la captación. Entonces, no se te van a caer los ingresos. ¿No entiendes? Sí, pero aquí tú sabes bien que aquí tenemos una de las tasas más altas en impuestos sobre la renta. Una de la tasa más alta en el IVA. La tenemos aquí. Yo creo que la única es Uruguay, que tiene un 21 y nosotros un 18. O sea, aquí hay tasas para todo. Aquí no hay una piedra que no pague un impuesto. Aquí todo el mundo, todo paga impuestos. Aquí hasta el impuesto sobre los sectores financieros, que ni en Europa se ha querido poner, el Tobin aquí se puso, y eso era temporal. Es otra cosa que dice, que el IPI sobre los 5 millones, eso va a ser indexado anualmente. ¿Qué se indexa aquí? Aquí los salarios la ley dice que debe ser indexado para tú pagar en base a tu salario real y no pagar inflación también, y no se indexa nada. Aquí el Estado no se indexa a menos que no le favorezca. Eso de que se va a indexar, eso no es verdad, porque nunca se ha cumplido. Bueno, lo del impuesto sobre la renta a los salarios al principio se cumplía. A principio. ¿Y desde cuándo no se hace? 10 años tenemos que no se indexan. Sí, como 10 años. 10 años hace que no se indexan. Sí, pero oiga una cosa, yo no me opongo particularmente a que aún con mi salario bajito, me pongan una tasa de 18 y una de 27. No, yo no me pongo a eso. Ojalá le pusieran de 40, pero devuélveme. Si usted quiere imitar a los países de la OECD y quiere imitar a Estados Unidos y Europa, que devuelven aquí. Los turistas que llegan a Santo Domingo, a República Dominicana, llegan con su reembolso del impuesto, con el TAS, con los TASes. ¿A quién nos devuelve a nosotros un peso? ¿Quién? Nada. ¿Quién nos da servicio? ¿Quién nos da servicio? En mi casa yo tengo una cisterna, una bomba, 2 tinacos, compro botellones de agua interdiario, tengo que pagar un servicio de luz que no llega, que son más apagones, que son más prendiones que otra cosa. La basura hay que estarla pagando mensual a la casa, porque si no la basura no el agua. La basura, yo tengo que pagarle a los que los recolectores de basura bebosean, doña, la basura y la basurita. Son 50, 100, 200. Mira, es otro gasto de bolsillo. Candidata, eso no pasa en los países desarrollados. Esta es una de las economías de más alto costo, por lo que tú dices. Porque entonces, uno aquí paga 2 veces por la misma cosa. ¿Entiendes? Entonces, eso no se toma en consideración. Claro. Porque aquí todo es demagogia y populismo. Aquí todo es mirar a Europa, que es la Europa del bienestar. Pero ve a ver cómo está la Europa del bienestar, que se está cayendo a pedazos. Ve a ver cómo está la Europa del bienestar, que ya no saben cómo mantener ese bienestar. ¿Por qué? Porque los déficits ya no lo pueden. Porque otra cosa es, que necesitamos más ingresos para mejorar las inversiones. Pero ve a ver las inversiones. Aquí hay una presa que se está haciendo de hace 10 años. ¿No entiendes? Y Balaguer aquí lo hizo todo, con tasa más baja de presión tributaria. Lo hizo Balaguer. Bueno, que no pagaba educación y que no pagaba una serie de cosas,
Sí está bien, pero aquí, ¿cuánto no se ha ido en educación? 20.000 millones de dólares se han ido. ¿Y qué ha habido? ¿Y cuántas presas no se hubieran hecho con esos 20.000 millones de dólares? Que el este no tiene una. Y un día se va a armar un problema serio en el este, porque lo están sacando el agua de los pozos, que ya casi están contaminados. Y se está salando. ¿Y a dónde? Y salado por la penetración del mar. Sí, y esa es la área de más rápido crecimiento residencial y del turismo. Y no se están preocupando por eso. Yo no veo a nadie hablando de eso. Como si esto no existiera, hasta que se arma un problema, como se armó con el arroz, entonces al juidero. Bueno, pero si no se ha podido resolver el problema en la capital. Bueno. No, que es donde se resuelve, lo poco que se resuelve es ahí. El resto es como si no existiera. Exacto. Pero yo lo que digo es que si queremos imitar tanto, bueno, pero vamos a imitar Corea, vamos a imitar a los países asiáticos. No, los asiáticos, pero estos países del noreste europeo, esta gente donde tú fuiste de viaje el otro día. Ajá. Pero Finlandia, mira, Cándida, Noruega, esos países. Entonces usted, póngame un impuesto de un 40. Yo estoy loca por ver a Jochi cuando lo vea, a mi amigo Jochi Vicente. Si le pongo un impuesto de un 40, a mí no me preocupa. No me ponga 18 ni 27, ponme un 40. Ponme un 45 si tú quieres, pero devuélveme, hermano, y dame servicio. Pero mira, el gobierno el Estado tiene que hacer, dar servicio, garantizar el servicio a la población y devolverle. Si tú quieres privar en país europeo y en país estadounidense y país rico, ¿no? Pero mira, Cándida, cuando tú ves el comportamiento del dominicano en el tránsito, tú te das cuenta del desorden que hay en la mentalidad del dominicano y que no quiere cumplir leyes. Entonces, eso es lo que existe, no solamente abajo, sino arriba, en todas partes. Claro. Entonces, tú estás pensando en que se va a crear algo en que no existe y que casi no es imposible lograr, sino a través de educación y de un proceso educativo. Ahora, mira, tú recuerdas un artículo que yo publiqué en el listín, donde demostré que aquellos países que tenían los niveles de presión tributaria más altos, tenían los niveles de deuda más altos y la tasa de crecimiento más baja. ¿Por qué? Porque todo lo dedicaban a botarlo en el sector público y nada para aumentar la productividad. Por eso es que América Latina tiene unos niveles de productividad más bajos que hay, por eso no crece. Porque es que no se dan cuenta, es que nada más dicen algo, pero no dicen lo otro. ¿Por qué no crecen? Teniendo una presión tributaria tan alta, deberían crecer. Si es por alta de la presión tributaria, deberían de ser lo que crecen más rápido. Pues no, lo que crecen más rápido son los que tienen menos presión tributaria, porque utilizan organizadamente y eficientemente ese dinero que tienen. Pero ¿qué pasa? Que mientras más dinero te cae, más despilfarro tú tienes. Porque no es posible que en 4 años aquí se haya duplicado los gastos que tú tienes en nómina que has tenido durante 40 años. Eso igual que lo que pasó en los Estados Unidos. Bueno, la conversación realmente está muy interesante. Pero el tiempo se acabó. Bueno, tenemos que seguir en eso, porque hay esos temas de desigualdad salarial, sobre todo en el sector público. A mí me da hasta grima cuando el Estado dice que está haciendo un ahorro, y yo tengo un amigo que es viceministro ganando 175,000 pesos y conozco una colega de mi profesión en un sector público ganando lo mismo. ¿Y cómo es eso? Bueno, Cándida, eso es un tema apasionante y que amerita mucho más tiempo, así que en otro momento, y contigo presente, invitamos de nuevo a Piantini, que parece que tiene mucho que decir en esa área, sí, pero mientras tanto nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, que estaremos en otro espacio Economía al Día.